justo que lo perdió todo. Job. Job capítulo 1, versículo 1 y luego los pasamos al 6. Dios bendiga a cada uno de ustedes que estamos acá peleando esta batalla espiritual, pero con todo Jehová está con nosotros. Dios es fiel. Vamos a meditar sobre un tema: sé fiel hasta el final. ¡Aleluya! Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vengamos en palabras de oración. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Jesús. Gracias, mi Rey, por este tiempo que nos permites para glorificarte, para buscarte, oh Rey. Yo sé que tú estás obrando en la vida de cada uno, Rey. Yo sé que tú estás administrando en esta hora. Administranos con tu palabra, Jesús. Toda perturbación que el enemigo quiera poner en esta hora, la atamos, la sujetamos, que se queme en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra tan hermosa, grandes ejemplos que el Señor nos trae a nuestras vidas hoy en día, porque sabemos que aquellos siervos en aquel tiempo eran grandes hombres que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Esos hombres que no se doblegaban ante ningún Baal. Esos hombres que seguían firmes, fieles hasta el final, porque Dios es fiel con nosotros. Pero vemos que el enemigo no se queda con las suyas cuando ve esos hombres, cuando ve tu vida, que tú eres fiel con Dios, cuando el enemigo ve que tú te sometes a Dios, que él ve que tú eres fiel, constante, adorando a Dios en todo momento, ahí él se va a levantar. Así como vemos que se le levantó a este siervo Job. Muchos conocemos esta historia tan hermosa, pero vemos que Job dice que era un hombre temeroso. Mire qué hermoso lo que dice Dios de él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Es un gran privilegio, pienso yo, que el Señor diga: mi sierva que está en la casa, Emanuel, fiel, que está sometida, que es temerosa de mí, que es apartado del mal. Es un gran privilegio de parte que Dios tiene para con sus hijos. Pero vemos que Satanás siempre anda como león rugiente, esperando en qué momento tú te vas a descuidar. En este momento vemos cómo Satanás le dice: pero es que tú tienes tan bendecido a Job, que no se aparta de ti, porque tú le tienes en grande, en esa riqueza. Porque dice que Job era uno de los más ricos, quizás el más rico del oriente. Pero vemos que Satanás siempre está ahí. En los momentos cuando nosotros estamos adorando a Dios, Él está pendiente. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo en el camino del Señor? Porque a Él no le agrada que nosotros estemos aquí adorando a Dios. A Él no le agrada que nosotros buscamos la presencia de Dios, porque sabe que en la oración es donde se rompen las cadenas. Y vemos que dice Job 1:20 que cuando fue que trajo Satanás todo esto, porque sabe que Satanás nunca va a hacer algo sin el permiso de Dios.
todo viene por parte de Dios, pero a veces pasamos tantas dificultades porque sabemos que el Señor tiene un propósito grande para con nosotros. A veces usted y yo no podemos entender ese propósito, no podemos entender ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere pulirnos, así como estaba el siervo Job, que dice que lo perdió todo. Es difícil cuando, así como siervo Job, que tenía todo, riqueza, sus hijos, tenía 10 hijos, tenía divinidad de ganado, mucha tierra, pero Satanás quería hacerle creer a Dios que Job adoraba a Dios solamente por lo que él le daba, solamente por la riqueza, solamente porque tenía salud, pero se equivocaba, porque Job era un hombre íntegro, así como nosotros tenemos que ser hombres y mujeres íntegros, que no lo dobleguemos a nada de lo que el enemigo quiera ponernos. Y dice que tras una prueba venía otra, que se le levantaba, que dice que perdió su ganado, que aún no terminaba de hablar el siervo cuando ya venía otro y le decía que los hijos habían muerto. Y vemos que grande la prueba que Job estaba pasando después de tenerlo todo. Pero sabemos que dice la palabra que nosotros sufrimos en la tribulación, pero Dios está con nosotros. Vemos que Satanás se le levantó y quería hacerle creer a Dios que Job le adoraba solo por conveniencia. Pero nosotros no estamos aquí solo porque tenemos sanidad, porque tenemos salud, no. Nosotros tenemos que estar aquí en la casa de oración adorando a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Nosotros tenemos que decirle a Dios que Él está con nosotros, Él nos saca adelante. Vemos como dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Dios es grande. Dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué difícil es tener ese gozo cuando estamos pasando las pruebas, cuando vemos que el enemigo se nos levanta y que tras una prueba viene otra. Sentimos que como que la oración no tiene efecto, pero sabemos que el enemigo está luchando también para que usted no reciba esa sanidad, para que usted no reciba esa liberación. Vemos que el proceso de Job fue grande, pero la palabra nos dice en esta hora, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Quiere decir que no porque llegue la prueba nosotros vamos a decaer y vamos a bajar la guardia. Como soldados nosotros tenemos que estar siempre fieles hasta el final, creyendo que esa victoria ya está en nuestras manos, que aunque el enemigo quiera quitarnos la bendición, así como a Job, que quiera quitarnos todo lo que tengamos, sabemos que lo puede hacer, pero con todo Jehová no nos va a abandonar, y todo lo que el enemigo quiera quitar, el Señor te lo devuelve multiplicado, porque tenemos un Dios de poder. Amén. Gloria a Dios. Dios no era Job no era cualquier persona. El enemigo piensa que porque nosotros perdemos tal vez ahí las bendiciones, que tal vez ganamos bien en un trabajo, perdemos el trabajo y ya el enemigo piensa que nos va a doblegar. Pero aquel que está firme, siéndole fiel hasta el final a Dios, no lo va a doblegar. No va a creer en ninguna mentira del enemigo. Él va a seguir fiel, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es grande con nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a descuidar aquel amor que Dios tiene con nosotros? Él sigue siendo fiel. Nosotros tenemos que estar fieles a Él. En medio de la adversidad, Job dice que él adoró. Como dice Job 1:20. Fue grande lo que estaba pasando Job, pero dice que en medio de la prueba, dice que él raspó su cabeza y dice que adoró. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Ese es un ejemplo que el Señor nos enseña, que en medio de la adversidad usted no tiene por qué estarse quejando, no tiene por qué estar diciendo, pero yo oro, yo estoy en la casa del Señor y mi milagro no lo recibo. Es más, una prueba tras otra prueba, pero no, el propósito de Dios es que nosotros nos fortalezcamos en el camino del Señor y que sobre esa adversidad usted siga adorando a Dios. Porque no podemos adorar a Dios solo cuando las cosas están bien. Es bonito cuando las cosas caminan bien, nos paramos aquí y cantamos, adoramos, glorificamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo se levanta y empezamos a ver aquella cuenta bancaria que bajó? Cuando vemos que nuestros hijos están quizás enfermos, ¿qué pasa esto y lo otro? ¿Seguimos adorando o estamos siendo infieles a Dios? Ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos fieles. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:12, si lo podemos leer. Dios es grande para con nosotros. Santiago 1:12 dice, escuche, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado usted que está en esa prueba, pero que si resiste, recibe esa corona de victoria. Si usted cree, esa victoria está en sus manos, pero tiene que esforzarse cada día a resistir al diablo, porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice quéjate, no dice deja de adorar, no diga ya no vayas a la casa de adoración, no dice quédate aquí durmiendo. No, el Señor dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Job no pasó un día con esta enfermedad. Job no pasó un mes. Dice la palabra de Dios que pasó meses con esa calamidad que el enemigo se le había levantado, pero con todo dice que él siguió siéndole fiel a Dios. Debemos amar al Señor en todo tiempo, porque bonito es amar al Señor solamente cuando hay abundancia, cuando aquellas bendiciones están ahí, que nos falta la nevera llena, la mesa llena. Pero no, cuando llega la adversidad es cuando más tenemos que ser fieles hasta el final. Es cuando más tenemos que serle fiel a Dios y decirle, heme aquí, yo sé que tú estás conmigo. Si Cristo vive, yo vivo. ¿Por qué? Porque yo no dependo de nadie. Yo dependo de mi Cristo. Si Él quiere en esta hora, Él me sana. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. La voluntad es de Dios. Y así estaba pasando con Job. Job no entendía el proceso. Muchas veces no podemos entender los procesos que Dios tiene con nosotros. Pero Dios quiere transformarnos. Quiere hacernos más fuertes, para cuando venga la adversidad nosotros sigamos fieles. Porque es fácil decirle al Señor te amo cuando estamos bien, pero qué duro es cuando estamos pasando aquella prueba, aquella dificultad, cuando hasta sentimos que ya no podemos, sentimos la muerte encima, pero Dios está ahí. Dios quiere levantarte, porque muchas veces cantamos aquel coro, oh día orando, hazme como tú quieras, le decimos. Pero cuando ya Dios dice, bueno, voy a probar tu fe. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos probados? Estamos ahí quejándonos, estamos decayendo en lo espiritual. No, Dios quiere que nosotros seamos hombres íntegros como Job, que no se doblegó. Aunque Satanás lo quería doblegar, siguió siéndole fiel. Dios quiere que tú y yo seamos fieles, porque esto del camino del Señor no es fácil. Pero sabemos que al final está nuestra victoria. Al final está nuestra recompensa. En Primera de Pedro, si podemos leer 1:7. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro 1:7. Poderoso Jesús, hay poder en tu nombre, Jehová. Dios es grande. Gloria a Dios. Lo leemos, dice Pedro 1:7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe va a ser probada como el oro. El oro, para que saber si es oro puro, fino, se tiene que pasar por el fuego. Uno le hace mucho proceso para ver si es oro verdadero. Así quiere el Señor probar tu fe, probar nuestra vida. Si tú eres de verdad fiel, un cristiano que de verdad está firme, parado en la roca que es Cristo. Así como el oro es probado, nosotros tenemos que ser probados. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle gracias, Señor, por esta prueba. Aunque no entienda qué está pasando, como Job, porque él no había pecado. Job no sabía a veces qué es lo que estaba pasando, pero él le seguía dando gracias a Dios. Así nosotros en esta hora, no importa el proceso, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta, yo he pasado muchas dificultades como ustedes. Todos hemos pasado diversas dificultades que no conocemos, solo Dios, pero el Señor quiere probar nuestra fe, si es verdadera o solamente estamos por apariencia. Dios quiere ver que nosotros seamos como ese oro que se pasa por el fuego, y cuando tú pases por el fuego es cuando más el Señor te va a dar la victoria, porque Dios es grande. Me gusta mucho ese pasaje donde en Lucas 22:31, donde le dice: Simón, Satanás ha pedido para zarandearte. Y tal vez nosotros podemos decir: no, Jesús tiene el control, yo sé que no lo va a permitir. No, a veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para ver qué clase de cristianos somos. Porque hoy muchas veces están llenas las iglesias, pero solamente de cristianos raquíticos, cristianos que solamente están como ahí perdiendo el tiempo. Pero no, nosotros somos cristianos fundamentados como ese árbol, que aunque venga el viento, usted ha visto esa palmera, la doblega el viento, la doblega para el otro lado, pero sigue firme ahí. Esa palmera quiere el Señor que seamos nosotros, que seamos fieles hasta el final. Debemos resistir al diablo. Job recibió meses de calamidad. Ahora no sé cuánto tiempo. A veces nosotros decimos: tanto tiempo estoy con esto. Yo muchas veces paso hasta semanas con dolor de cabeza, pero yo sé que mi Cristo me saca en victoria. A veces el enemigo me doblega, tal vez, como dice la palabra, que podamos estar derribados, pero yo le digo: no estoy destruido, porque Dios está conmigo. Así estaba Job, en una calamidad que dice que lo perdió todo: los hijos, la familia, hasta la mujer le dijo: ya maldice a tu Dios y muérete. Así dice mucha gente atea, mucha gente que no cree, cuando ve que tu proceso es difícil. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué clamas? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué haces ahí? No entienden que nosotros adoramos a Dios no por lo que nos da, sino porque Dios es grande, porque la victoria no está aquí, la victoria está allá en el reino de los cielos. Dios es grande. En la prueba podemos cuestionar a Dios muchas veces. Podemos decirle: Señor, ¿qué pasa? Yo canto, yo voy a la iglesia, yo trato de ser fuerte, pero sabemos que tenemos al enemigo también enfrente, que lo que quiere es que tú te descuides, que yo me descuide. ¿Para qué? Para hacerlo, a decirle a Dios: mira, pero mira, allá está enfermo y quejándose. Mira, allá está enfermo y no te adora. Mira, allá está en la casa postrado, en vez de estar en la casa de oración. Dios quiere que nosotros seamos fieles, porque sabemos que la victoria no se gana tal vez allá en la casa, sino que Dios nos ha dado este lugar para que le busquemos, para que vengamos a buscar su rostro hasta ser hallado. Aunque los amigos a veces no entienden los procesos que nosotros pasamos, ellos pueden poner 1 y 1000 pretextos: pero era cristiano, pero es cristiano. Pero ellos lo que no entienden es que nuestra vida espiritual es la que importa, porque la muerte puede llegar, el cuerpo puede ser destruido, pero el alma está con Cristo.
Dios es grande. Gloria a Dios poderoso. Muchas veces podemos cuestionarlo como dice Job 38:1, si lo podemos leer. Llegó un momento en lo cual Job cuestionaba, que no entendía, pero muchas veces aunque nosotros no entendamos, tenemos que decirle: Señor, yo sé que es para algo más grande, es para que yo sea más fuerte en tu camino. Aleluya. Como dice 38:1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ahí donde Dios nos puede decir a nosotros: pero ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que yo tengo que hacer? Dios hace lo que Él quiere con nosotros. Él es el que quita y Él es el que da. Como dijo Job, Dios da, Dios quitó, Dios da. Dice: ¿quién es este que oscurece el consejo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sabemos que son un montón de preguntas que le hace Dios a Job. ¿Por qué? Porque en su ignorancia no había conocido, no había comprendido que el propósito de Dios era hacerlo más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando Job pasó todas estas dificultades, todas estas pruebas, vino una gran bendición sobre su vida. Así viene esa bendición sobre nosotros. Recuerdo cuando perdimos nuestro bebé que tenía como 2 meses. No podíamos reclamar al Señor, no podíamos quejarnos, sino solamente darle gracias a Dios. Y mire, ahí está el fruto que Dios ha puesto y ahora está a punto de nacer, y es por eso que la victoria va a llegar multiplicada. Pero si nosotros resistimos, si nosotros somos fieles al Señor. Gloria a Dios poderoso. Pero vemos que hay un caso también que se dio con el siervo Job y sus amigos, donde lo criticaban. Porque muchas veces también pasa en el pueblo del Señor, cuando alguien está pasando un proceso, llega la crítica: no, él está en pecado y por eso está pasando eso. No, se lo merecía. Gente que no tiene a Dios en su corazón, pero más no saben los procesos que estamos pasando. Y no es porque hayamos pecado, sino es porque así es la voluntad de Dios. Por eso cuando usted ve a un hermano decaído, fortalézcalo con palabras de aliento, fortalézcalo con oración. No se ponga a criticarlo, porque a Dios no le agrada. Dice que la ira se encendió sobre esos amigos de Job, porque a veces tal vez nosotros podemos decir una cosa cuando vemos al hermano que está pasando esa prueba, porque no estamos en los zapatos de él. Pero cuando usted pasa ese proceso, ahí ve que es difícil cuando pasamos la prueba. Amén, así es. Por eso cuando alguien decae y cuando alguien está pasando duro proceso, nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es orar, pedirle al Señor: fortalécelo, levántalo, ayúdale. Pero estos amigos de Job no hicieron eso, sino que hablaron a lo contrario a la voluntad de Dios. Pero vemos que Dios les dijo y les exhortó que tenían que ir donde Job y pedir que Él orara por ellos. Así nosotros tenemos que ir orando por uno y por otros. En esta hora yo les digo, no importa el proceso que estemos pasando, veamos este ejemplo de Job, que fue duro. No es fácil perder los hijos, 10 hijos que tenía Job. No es fácil perder todo lo que tenía, riquezas, pero sobre todo él siguió adorando. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que sobre todas las cosas sigamos adorando. Si ahora no entendemos, pero sigamos adorando, sigamos diciéndole: yo sé que tú eres fiel, Señor, conmigo. Yo sé que tú me vas a sacar en victoria, porque el Job no se quedó ahí postrado. Dice que hasta una lepra que hasta se rascaba con un tiesto pasó sobre su vida. ¿Por qué? Porque Satanás se le había levantado de una manera terrible. Así se nos puede levantar a nosotros, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. En esta hora el Señor lo que quiere es que nosotros seamos fieles a Él.
fieles hasta el final. Si nuestros hijos están pasando un proceso, orar, seguirle dando gracias a Dios, que mañana tú vas a ver esa victoria en tus manos. Mañana nosotros vamos a ver ese milagro y vamos a decirle: ahora entiendo ese proceso, ahora entiendo cómo es que el oro se pasa por fuego, porque así nosotros tenemos que ser pulidos, porque aquellos que van a ser salvos no solamente son por llenar la silla, sino que son aquellos que se fortalecen, que son lavados por la sangre de Cristo. Dios es grande. Póngase en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora, Rey, por tu palabra, Jesús. Ayúdanos a entender cada día tu propósito, Señor, que ahora que no entendemos muchas veces, pero sé que el día de mañana tú tienes un milagro para nosotros. Tú tienes la victoria para tu pueblo, Señor.